Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas sean ustedes a una nueva edición de Cosmopolitic Estelar. Desafortunadamente esta noche teníamos una entrevista con un candidato presidencial de Guatemala, uno que está participando, está corriendo para estas próximas elecciones del 25 de marzo, pero algunos problemas técnicos no nos ha hecho posible desarrollar la entrevista. Hicimos lo más posible por conectarnos, pero no fue al final posible. Pero de todas maneras, para no dejarlos a ustedes esperando de nuestra transmisión de esta tarde, hemos decidido tener una conversación con el periodista Ariel Montoya de Nicaragua, columnista, poeta, que esta tarde iba a acompañarnos también en la entrevista con el candidato presidencial, pero vamos a hablar de unos 3 temas que nos ha llamado la atención. Primeramente queremos hablar sobre ¿por qué Estados Unidos está restringiendo, o aparentemente el Congreso Nacional de Estados Unidos está intentando restringir esa famosa app que los jóvenes utilizan que se llama TikTok? Pero antes de llegar a ingresar a otros temas por ahí que vamos a desarrollar, pero démosle la bienvenida a nuestro queridísimo periodista de Cosmopolitic, Ariel Montoya. Bienvenido, Ariel. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias, Giovanni. Es un placer estar nuevamente acá frente a tanta gente que ve, que le sigue la pista a Cosmopolitic. Y bueno, pues acá estamos, ¿verdad? Dando la batalla comunicativa, conversando sobre temas de gran interés regional, ¿verdad? Y bueno, esperemos que sea una charla amena. Total. Bienvenidos sean ustedes. Agradecer a todos los seguidores de Cosmopolitic, informarles que el mes pasado llegamos, o este mes, de hecho, yo lo hemos pasado, pero es este mes, llegamos a 5.2 millones de usuarios que vinieron a Cosmopolitic a informarse, que compartieron, que dejaron un mensaje en la página, que le dieron un like, y nosotros, el equipo de Cosmopolitic a nivel internacional, estamos profundamente agradecidos. Y agradecemos también a nuestro equipo de Cosmopolitic. Esta próxima semana ustedes verán cambios bastante sustanciales con respecto a la forma que vamos a hacer las presentaciones de noticias. Ustedes lo verán, es una sorpresa. Dejémoslo ahí para que ustedes lo vean la próxima semana. Ariel, se está hablando, ha generado bastante bulla aquí en Estados Unidos el tema que el Congreso ha presentado este bill que se llama S-686, que es básicamente, o se le llama el bill de la restricción, que el Congreso de Estados Unidos está tratando de bloquear el uso de esa famosa app TikTok aquí en Estados Unidos. Hay muchas conspiraciones, hay muchas ideas, pero comencemos a analizar cuáles son las verdaderas razones detrás de esta motivación por parte de los senadores de Estados Unidos de bloquear este servicio de app en Internet. Ariel, comienza con tus ideas, empiezas a introducirnos qué tú piensas, por qué Estados Unidos está haciendo esto. Gracias, Giovanni. Tomemos en cuenta de que en la libertad de expresión, ¿verdad? Aparece en la enmienda, en la Carta Magna de la Constitución de Estados Unidos. Ese es un punto indiscutible desde el punto de vista del plano histórico, ¿no? En el contexto actual, recordemos que el presidente Donald Trump ya había dicho que iba a censurar a TikTok en Estados Unidos. Y ahora el presidente Biden lo está diciendo, el gobierno, ¿verdad? Los senadores, con los mismos argumentos. Pero ¿cuáles son esos argumentos que se heredan de la era de Trump? La seguridad nacional. Y ese es un tema en que republicanos como demócratas tendrán diferencias ideológicas, políticas, electorales, partidarias, etcétera. Pero una de las causas por las cuales ha tenido vigencia, historicidad y continuidad de Estados Unidos es porque cuando hay conflictos, todas las fuerzas políticas convergen en un solo discurso, distinto a lo que ocurre en América Latina, ¿verdad? De que cada quien agarra por su lado. Acá no. Acá los dos partidos asumen un discurso y una responsabilidad histórica de cara a la defensa de la seguridad de esta gran nación. ¿Y por qué lo hacen con TikTok? Porque supuestamente a través de esa red, de esos mensajes, a través de esos chistecitos, de esas lecturas de comida, etcétera, también se puede filtrar información altamente confidencial. Ahora, ese es uno de los argumentos, es el argumento que el gobierno está presentando. Seguridad nacional. Bueno, pero si nos vamos en esos términos, recordemos que la guerra de Irak, Estados Unidos la financió argumentando lo mismo, seguridad nacional, porque ahí habían bombas biológicas, pero realmente eso era una mentira. Y muchas veces se ha utilizado este argumento de la seguridad nacional aquí en Estados Unidos para supuestamente protegernos, pero las intenciones realmente son otras. Y partiendo de esa premisa que acaba de yo dar, me gustaría plantear otras razones que parecen más factibles porque se está tratando de banear TikTok aquí en Estados Unidos. Entendemos que ya Biden lo había dicho anteriormente que Estados Unidos establecía abiertamente una guerra comercial contra China.
TikTok, que es una app que tiene un algoritmo extraordinario, si tú te das cuenta y has chequeado TikTok, los alcances que puede llegar a tener un usuario de TikTok, un productor de contenido superior que lo que podemos producir nosotros aquí en Facebook o en YouTube, que nos limita bastante, y a cada rato Facebook nos está mandando que esto de contenido va en contra de nuestras políticas. TikTok es más abierto, es una app que realmente da la libertad de expresión que supuestamente deberíamos de tener como sociedad. Ahora, esa batalla que ha habido entre estos grandes conglomerados informáticos como Facebook y YouTube y TikTok, aparentemente, como se está viendo en este momento, TikTok la está ganando. O sea, que TikTok está acumulando un mercado mucho mayor que el que está acumulando, está acaparando Facebook y YouTube. Entonces, hay algunas posturas que señalan que es altamente probable que estos millonarios como Mark Zuckerberg están financiando o están haciendo lobby aquí en el Congreso de Estados Unidos para hacer que este bill bloquee a TikTok y así limitar el mercado estadounidense al este servicio chino. ¿Qué tú piensas de esa teoría que se ha presentado? Bueno, estamos hablando ya de una posible transacción entre peces gordos, ¿verdad? Mencionaste al dueño de Facebook, por ejemplo. Pero yo considero que siempre esto, en el caso de Estados Unidos, trasciende los aspectos meramente económicos y financieros, ¿verdad? Se habla de seguridad nacional. Es cierto lo que tú señalas sobre Irán, ¿verdad? Pero no tenía Irán, en este caso, una red, pues, como estas redes sociales, como TikTok. Y lo otro es que, en realidad, como la gente lo percibe, TikTok es mucho más abierto, es mucho más amplio, te permite subir videos más rápido, interactiva de una forma más dinámica, y esto si lo vinculamos con los razonamientos geopolíticos, estratégicos y comerciales de Estados Unidos, sí le está quitando parte del pastel, no solamente publicitario de Estados Unidos, sino también parte de ese gran pastel estratégico y político y geopolítico que viene a ser las comunicaciones, las megacomunicaciones, ese sentido cotidiano, ¿verdad? De la proactividad doméstica que se lleva a cabo. Y entonces a la gente, por otra parte, no descartemos el hecho de que a la gente, lamentablemente, a la mayoría, como bien dice el dicho hispano, la gente va, ¿dónde va la gente? ¿Dónde va Vicente? Es decir, si la gente siente que una red le presenta algo más fácil, pues ahí se queda la gente. Y TikTok ha sabido aprovechar todos sus espacios. Ahora bien, la pugna, volvemos a lo mismo, la pugna es una pugna política y comercial de dos potencias grandes, ¿verdad? De dos potencias que están compitiendo, no solamente en comunicación, en economía, también en logros políticos de influencia. Veamos el caso de América Latina. La gente está preocupada por Honduras, pero nadie está diciendo nada de las inversiones que ha hecho China continental en Argentina. Creo que están construyendo un supermetro, ¿verdad? En Ecuador y en Colombia. Y en Nicaragua, el gobierno de Ortega prácticamente cedió la soberanía nacional a Guangzhou para un canal interoceánico. Entonces, claro, existe un poco de paranoia, creo yo, de parte del presidencialismo estadounidense ante todo lo que tenga que ver con la agenda de la China continental actualmente. Ahora, veamos los castigos que Estados Unidos está imponiendo a sus ciudadanos si alguien quiebra esta limitante que ellos quieren imponer de bloquear TikTok. 24 años de cárcel si tú utilizas a través de una VPN. Una VPN es una tecnología que te permite saltarte los bloqueos que te pueden imponer en un país. Es 24 años de cárcel, $250,000 de multa. Y si estás tratando de acceder a un contenido que ha sido totalmente restringido por Estados Unidos, tu multa puede llegar hasta $1 millón. Entonces, vemos que el Congreso de Estados Unidos está tratando de imponer sanciones bastante severas para totalmente limitar a la sociedad norteamericana para que acceda a la red social de TikTok. Entonces, ¿cómo tú valoras estas decisiones que está queriendo tomar en términos de sanciones contra los mismos ciudadanos de su país si acceden a uno de estos servicios? Bueno, no deja de ser una política bastante agreste, la de Estados Unidos, bastante dura, bastante asertiva contra quienes violen la ley en caso de que se apruebe la prohibición de TikTok, ¿verdad? Pero ahí se entra en un terreno minado, ¿verdad? En un pantano gris, porque si hay algo que resalta a la gran democracia estadounidense es la libertad de expresión que existe. Es decir, acá cualquier hispano, indocumentado inclusive, puede criticar al presidente Biden y no por eso va a caer preso, a un gobernador, a un senador, a un congresista, a un alcalde, y no por eso va a caer preso. Muchas personas violan reiteradamente determinadas leyes en Estados Unidos y no son sujetos de cárcel ni de represalia. Pues. Entonces, no deja de ser un poco fuerte
severos los castigos que podrían darse, y puede ser que esa sea la pauta de una nueva ruta, del gran proceso democrático, de la gran fortaleza que genera ante el mundo Estados Unidos si implementa medidas drásticas en cuanto al manejo y al respeto y a la restricción a la libertad de expresión. Podrían ser nuevas rutas. Recordemos el Watergate, ¿verdad? A un presidente, Richard Nixon, le costó caro, le costó dejar el cargo por la confidencialidad telefónica, por las llamadas telefónicas que se dieron con el caso del escándalo Watergate, ¿verdad? Entonces estamos hablando ahora de algo mucho más grande, cuando se trata de una red que tiene millones de seguidores y que tiene socios de un país con el cual Estados Unidos está actualmente en pugna política. Y no solamente eso, porque este bill, que parece bastante inocente, que lo único que pretende es restringir TikTok, también tiene algunos apartados. Primero, el bill determina quiénes son adversarios, y de hecho es la palabra que utiliza, adversarios de Estados Unidos. Y ellos determina a Corea del Norte, a China, a Hong Kong, a Irán, a Cuba y a Venezuela, y los menciona por nombres en el bill. Pero no solamente eso, asegura este bill que si tú utilizas un equipo, ellos lo denominan equipos sospechosos que vengan de China o de Irán o de cualquiera de estos países, el gobierno de Estados Unidos, mediante una secretaría que ellos van a llamar Secretaría de Comunicaciones, que va a ser un equipo de trabajo, si ellos determinan que tú estás utilizando un equipo que ellos llaman equipo sospechoso, ellos tienen la autorización sin necesidad de tener una orden judicial de darte seguimiento. Incluso utilizar las cámaras de tu casa, acceder a tus equipos, a tus mensajes, a tus mails, sin autorización, sin que te des cuenta, y te van a poder literalmente espiar. Y legalmente, con este bill, ellos lo van a poder hacer. Entonces, ahí volvemos al dos situaciones. La privacidad de los ciudadanos norteamericanos y volvemos al tema de la libertad de expresión. Estamos limitando a los ciudadanos norteamericanos. Y eso me parece que es algo bastante serio. Te escucho. Es muy sensible esto de la libertad de expresión, porque no es típico de países de capitalismo, de democracia y de libertades públicas. Es normal en las dictaduras. Por ejemplo, en Nicaragua, la tiranía de Ortega intentó eliminar las redes sociales. Se dieron cuenta que era un disparate y no pudieron hacerlo, ¿verdad? En Cuba lo han intentado, pero el pueblo cubano se comunica con el mundo. Y quizás no sé si tú has interactuado con alguien dentro de Cuba. El Facebook te llega a los minutos, la respuesta, pero hay comunicación. Y esa comunicación no la pudo doblegar, no ha podido doblegarla, no la han podido doblegar los sistemas totalitarios. Y Estados Unidos no puede caer en ese tipo de medidas tan draconianas, porque van en contra sencillamente de una de las constituciones más importantes y solventes del mundo, que no ha sido reformada, que solamente ha tenido enmiendas, ¿verdad? Y que desde sus orígenes sitúa como un estandarte la libertad de expresión. Excelente, me parece que sí, el pueblo norteamericano tendrá que de alguna manera unirse para evitar que este tipo de acciones por parte del Congreso se suceda. De hecho, se recomienda para aquellos ciudadanos que tienen la capacidad de llamar a los congresistas de aquí a Estados Unidos, hacerle una llamada diciendo que no están de acuerdo con este bill. Realmente no se considera que sea algo necesario de hacer, y sí se ve implicaciones más de carácter económico, intereses económicos, lo cual cerraría un mercado, la competencia de Facebook o la competencia de YouTube, que al final eso solo vendría a beneficiar las bolsas de estos magnates de la comunicación digital. Muy bien, pasemos a otros temas que se están desarrollando en Latinoamérica, temas que llaman poderosamente la atención. Hablemos, esta semana pasada sucedió un percance bastante trágico en México. En una cárcel en México, desafortunadamente, murieron 40 inmigrantes que estaban recluidos, estaban detenidos. Según lo que expresó el presidente Manuel López Obrador de México, ha dicho que los indocumentados que estaban presos en esos momentos se molestaron porque se les informó que iban a ser deportados. Por lo tanto, ellos comenzaron una huelga, y la huelga se manifestó como crear un incendio con colchones dentro de la cárcel, lo cual muchas personas dicen que eso es mentira, que eso es solo una estratagema para culpar a los inmigrantes. Otros dicen que eso fue premeditado. Desde tu perspectiva, de tus investigaciones como periodista, Ariel, ¿qué has podido indagar al respecto? Bueno, al igual que el tema anterior, que nos remontamos a la Constitución de Estados Unidos, ¿verdad?, de hace 300 años, vamos a remontarnos acá, y esto no es manipulación periodística, ni tuya ni mía, ¿verdad? Tenemos que remontarnos a un antecedente grave, que es la alta intolerancia que existe en Venezuela, en Centroamérica, en Colombia, ¿verdad?, en Nicaragua, en Cuba, que ha hecho el éxodo más grande de la historia de la humanidad, no solamente de un país a otro,
prácticamente de todo un subcontinente a la otra parte del subcontinente, que es Estados Unidos y Canadá, en este caso Estados Unidos. Ese es el antecedente principal. Ahora bien, vayamos al grano, al terreno. Es una cuestión muy delicada porque aquí se ha hablado mucho del narcochavismo, del castrochavismo, de la narcodelincuencia estructurada en torno al eje del poder, ¿verdad? Pero aquí vemos cómo un presidente como Ortega le da 2 consulados a este hombre, que ya lo ha nombrado cónsul honorario de Coahuila, y posteriormente, en enero de este año, el 30 de enero, lo nombra cónsul honorario en una ciudad importante como es Nuevo León. Entonces, ¿cuál es el interés que hay para que una misma persona ostente 2 consulados? Por ahí empecemos. Y segundo, lo que ya no es pesquisa periodística, es un hecho que este hombre ha contabilizado fortuna económica al llevar casi más de 3.000 millones de pesos mexicanos en inversiones con sus empresas de seguridad, ¿verdad? Aquí ocurre algo, aquí hay un problema primero degradante desde el punto de vista de la conducta humana, con tantos hermanos, 28 hermanos guatemaltecos que fallecieron, más 10 de otras nacionalidades, Ecuador, Honduras, qué sé yo, Venezuela, y eso duele. Eso, Giovanni, como se conoce ya popularmente en nuestros países, chorrea sangre, porque es el mismo drama que a diario viven, desde el tapón del Darién hasta llegar a la frontera con México, en el Río Bravo, en Ciudad Juárez, etcétera. Nuestros pobres hermanos que vienen buscando ya no el sueño americano, ya no es el sueño americano para poder desarrollarte como un personaje de la televisión o de la película, sino el sueño de poder trabajar para poder ayudar a tu familia que la dejaste atrás. Entonces aquí hay una serie de combinaciones que contradicen inclusive la moral pública que tanto defiende el presidente López Obrador de México. ¿Por qué? Porque él se comprometió con las autoridades de Estados Unidos, con el presidente Trump, cuando él vino acá, ¿verdad?, a proteger a esos migrantes mientras se les daba el asilo político, ¿verdad? Y al no pasar eso, al ocurrir lo que ha ocurrido, sencillamente eso demuestra un descuido o quizá, ¿verdad?, un filtro hacia un punto de corrupción que no lo manejamos todavía en la esfera pública, pero que evidentemente tiene ya unos indicios. Y esa investigación debe proseguir, debe continuar y debe llegar hasta el fondo del asunto. ¿Será posible que se está creando este tipo de escenarios un poco terroríficos para generarle temor a los centroamericanos o a los suramericanos que quieren ir a Estados Unidos al ver que muchas de estas personas mueren? Imagínate, encarcelados. Supuestamente una persona encarcelada, aun cuando no tiene la libertad, pero no debería de morirse. Y hay muchos reclamos y hay muchos señalamientos que los guardias que estaban protegiendo a estas personas, que no son criminales, simplemente son migrantes que están desplazándose de un sector a otro del planeta, no pudieron abrir las puertas para que estos ciudadanos pudieran salir. Giovanni, pero es que supongamos que no haya habido mala intención. Supongamos eso, ¿verdad? El hecho está en que un presidente tiene que tener control directo sobre los migrantes, ¿verdad? ¿Por qué confía todo a una sola empresa? ¿Verdad? Te estás hablando de la seguridad de centenares de personas, no solamente mexicanos, que están pasando por México, que atraviesan todo el territorio mexicano. Entonces, a veces el delincuente se descubre por una pifia, y quizás esa pifia nadie quizás tuvo la intención de que esta gente muriera. No es el caso de Ayotzinapa, por ejemplo, ¿verdad?, que los metieron en unos barriles a los pobres y les prendieron fuego. No es el caso de ahogados en el Río Bravo. No es el caso de secuestrados por coyotes que llaman a los familiares en Estados Unidos para pedir recompensa, ¿verdad?, la recompensa. Este es un caso atípico y que se pasa llevando a un tráfico de influencia que es evidente en el caso de Nicaragua. Habría que ver ahora lo que va a decir el gobierno de México, porque a esta empresa la ha beneficiado con tantos contratos. Muy bien, pasemos a otro tema y que también hay mucho revuelo en Latinoamérica. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, esta semana ha roto oficialmente relaciones con la República de Taiwán. Ahora Taiwán, que tenía antes 13 aliados, uno de ellos era Honduras, Honduras le ha dicho: ya no quiero ser tu amigo y ahora mis relaciones se cierran contigo y voy a empezar a tener relaciones con la República Popular de China. Ha habido muchas reacciones a nivel de Latinoamérica, unas personas en pro, otras personas en contra. Ciertamente esto viene a cambiar el panorama geopolítico centroamericano.
siendo por la influencia que Estados Unidos ha tenido en Centroamérica, especialmente en Honduras. Hoy por hoy creo que alrededor de 16 bases militares en Honduras, la más importante la Sotocano, y toda esa influencia que ellos han tenido. ¿Es justificable la decisión que ha tomado Xiomara Castro de retirarse de sus relaciones con Taiwán, que son aliados directos de Estados Unidos? ¿O tú crees que ha sido una decisión bastante precipitada por parte del gobierno de nuestra presidenta de Honduras? Yo creo que no es precipitada la decisión. Lamentablemente, la presidenta Castro no manda, como tampoco manda el vicepresidente Narrala. Allí es otro escenario, es otra la película, es otro el drama presidencialista. Ella abiertamente se ha declarado miembro del socialismo del siglo XXI. Estuvo en el 10º aniversario de la muerte de Hugo Chávez en Caracas, ¿verdad? Y se habla, como tú lo has mencionado en otras ocasiones, del clan Zelaya. Es decir, el que gobierna es el expresidente Zelaya, que fue depuesto, ¿no? Y obviamente él está vinculado a toda esta estructura delincuencial, hay que decirlo, porque es la verdad, es la única forma de enfrentar a estos monstruos, pues. Centroamérica está tomada por el narcotráfico. ¿Cómo es posible que el presidente Juan Orlando, después que sale el mero día de la presidencia, ya tenía la DEA un pie adentro de su casa para apresarlo, ¿verdad? Creo que él iba para Nicaragua, como lo han hecho los presidentes salvadoreños, pero ya no tuvo tiempo de hacerlo, pues, y está bajo prisión. Entonces, Centroamérica se está convirtiendo por ahora en un polvorín narcoestatal. Y yo no creo que haya sido una decisión precipitada. El golpe venía. Lamentablemente, Guatemala está en la misma circunstancia, con una fragilidad institucional terrible, con unas elecciones que desde ya son bastante polémicas por moros y cristianos, y quizá vaya a ser la última estocada que le dé Centroamérica a un país que se ha portado decente, solidario, amable y fraterno con toda Centroamérica. Prácticamente, Giovanni, Taiwán ha sido hasta la caja chica de los presidentes centroamericanos. No tiene ningún problema. Hay muchos actos de corrupción. El mismo gobierno de Manuel Zelaya Rosales, hay horribles actos de corrupción con las donaciones que hacía Taiwán. Ahora, hay un tema aquí que me gustaría llamarlo a colación, siendo que yo soy de Honduras. Hay orden de extradición para Carlos Zelaya. Carlos Zelaya es el hermano de Manuel Zelaya Rosales, y eso ya está confirmado aquí por parte de las autoridades de aquí de Estados Unidos. Esa fue la razón por qué Mel Zelaya hicieron todo lo posible para controlar la Corte Suprema de Justicia. Porque si ellos no controlaban la Corte Suprema de Justicia, esa orden de extradición se pudo haber ya ejecutado. De hecho, se dice que ya hay una orden de captura también. Alguien me enseñó cierta información y sí, todo apunta que hay orden de captura para el señor Carlos Zelaya, secretario del Congreso Nacional, que ahí lo tiene Mel Zelaya para que le pase toda la información. Ahora, según analistas, parte de esta decisión tan precipitada, tan rápida, de un día para otro, que el gobierno de Honduras tomó la decisión de unirse, separarse de Taiwán y alejarse de Estados Unidos, es esa. Porque como Estados Unidos está tratando de limpiar de narcotraficantes Honduras, y ya lo empezó a hacer con la administración de Juan Orlando Hernández, aunque el mismo Juan Orlando Hernández era un narcotraficante y terminó apresado aquí en Estados Unidos, pero también hay muchos más, y todas esas estructuras criminales todavía están arraigadas en nuestros sistemas institucionales de nuestro país. Ahora, Estados Unidos estaba tratando de hacer lo mismo con este señor Carlos Zelaya, pero aparentemente ahora con el poder que tiene Mel Zelaya y controlar todas las instituciones, eso no va a suceder, y de hecho más bien quiere quebrar o romper relaciones con Estados Unidos para que ya no haya esa persecución contra el crimen organizado, que ellos son parte de ello. Entonces esa es una de las razones. Otra arista más, hay muchos factores, pero también yo tengo que no ser injusto y simplemente ponerme de parte de las visiones de Estados Unidos, porque hay que ser honestos también. La política que ha tenido Estados Unidos con Latinoamérica ha sido bastante pobre en apoyar el desarrollo de la infraestructura de nuestros países, en apoyar el desarrollo realmente económico de nuestros países. Siempre Estados Unidos nos ha visto, como ellos mismos lo dicen, el patio trasero. Y los latinoamericanos ya estamos cansados de eso, Montoya, que nos estén viendo y que no respeten nuestras capacidades, nuestras habilidades y nuestra gente, nuestras sociedades. Sí, hay razón en esto, ¿verdad? Como bien dice el dicho, no valen las buenas intenciones siempre, ¿verdad? Estados Unidos ha sido el mejor socio comercial de América Latina y en materia de donaciones el país más abierto. Pero eso no se traduce a que necesariamente haya manejado una correcta política diplomática hacia América Latina. Ellos han puesto presidentes y han quitado presidentes. Ellos avalaron dictaduras y después las rechazaron. Entonces Estados Unidos tiene que dar un giro en su política diplomática exterior hacia América Latina y prácticamente hacia el mundo. Lo que pasa es que este es un país demasiado grande, Giovanni. Este es un país de países, Estados Unidos.
y a veces ves a un departamento de Estado que no puede contra todo, un presidente que no puede contra todo. Sin embargo, América Latina también, y qué importante esta ocasión, debe, como dice el dicho, si la montaña no viene a mí, yo voy a la montaña. Yo creo que también ha faltado una correa más comunicativa en un diálogo interamericano, en un diálogo más solvente y más fraterno, pero más directo, ¿verdad? Además, Estados Unidos a quien debe apoyar con sobrada naturaleza es América Latina. A fin de cuentas, a menos que haya un maremoto exacto, ¿verdad? Se va a llevar una franja de tierra, pero estamos atados continentalmente, territorialmente, terráqueamente, América Latina y Estados Unidos. Yo sí creo que tiene que haber una cosmovisión más amplia del entorno político y el manejo de las relaciones exteriores de Estados Unidos hacia América Latina. Ahora bien, en el caso de China, lo que yo sí veo es una complicación mayor. No tenemos conocimiento. Mira, lo que hace la China popular es bastante. Yo creo que nosotros manejamos quizá un 15-20%. Es demasiada información la que hay. Y muchas veces caemos en la trampa del TikTok, por ejemplo. Pero hay un avance bajo la agua de que la China quiere desde los tiempos milenarios, ¿verdad? En el siglo XII, China quería conquistar España. ¿Ves? O sea que esto no es nada nuevo, pues. Pero en el caso de Honduras es más complejo que Nicaragua y El Salvador, porque ahí está Palmerola, están las bases militares de Estados Unidos. Y eso puede generar una confrontación este-oeste, o China-este, como las que se dieron en los 80, en las cuales lamentablemente nuestros países son ejes satelitales nada más de un juego de potencia. ¿Ves? Pero no olvidemos pues que en Honduras están estas bases militares de Estados Unidos. Pero me parece sí, me parece que aquí tenemos que hablar de responsabilidad compartida. Estados Unidos tiene gran parte de responsabilidad de lo que está pasando en Latinoamérica, que los latinoamericanos, los gobernantes latinoamericanos le están dando la espalda a Estados Unidos y yéndose a China. Pero también no simplemente voy a culpar a Estados Unidos, también a los gobernantes latinoamericanos, porque si hablamos de apoyo económico, nuestros países de Latinoamérica han tenido apoyo económico de esta potencia del mundo, Estados Unidos, pero una corrupción, vuelvo a repetir, una corrupción endémica que hay en esas sociedades que no se utilizan los fondos públicos para generar las políticas públicas que van a generar el desarrollo y el progreso en nuestras sociedades, pero también me parece que ha sido un poco limitado el apoyo que ha dado en esos sentidos en Estados Unidos en otros términos, porque yo puedo ver cómo Estados Unidos levantó la economía de Surcorea, simplemente porque Estados Unidos quería que el capitalismo, la democracia, se viera frondosa en Asia. Entonces ellos apoyaron esa sociedad para que se desarrollara. Igual con otras sociedades, Singapur, podemos ver el mismo Japón fue apoyado por Estados Unidos para volverse una economía más poderosa, aunque esa economía está estancada en este momento. Pero, ¿qué ha pasado con nuestros países de Latinoamérica? Casi Estados Unidos los tenemos aquí cerca, pero solo nos han visto como una mano de obra barata. Y se me fue ahí la cámara. Entonces, yo creo que hay que trascender ese pensamiento que está teniendo Estados Unidos de nuestras sociedades. Te cedo la palabra. Pero no solamente Estados Unidos debe trascenderlo, sino también el espíritu ético de América Latina, ¿verdad? Es decir, puede ser que Corea del Sur agarró ese dinero y lo invirtió para generar un proyecto de nación de estabilidad macroeconómica que levantaron el país de una forma como lo es ahora. En el caso de América Latina, los aportes de Estados Unidos han sido valiosos, han sido importantes, pero muchas veces se han quedado en los bolsillos de quienes han administrado ese dinero. ¿Ves? No solamente pasa eso tradicionalmente, vemos el caso actual de que ya Estados Unidos está pensando seriamente cómo utiliza mejor su dinero con tantas ONG, por ejemplo, en Centroamérica, que no se ven resultados. Creo que solamente Nicaragua recibió desde el año 2018 para acá más de 150 millones de dólares y se preguntan qué se ha hecho con ese dinero, qué logros se hicieron. Y se van en burocracia, se van en oficinas, se van en funcionarios que tienen no salarios, porque las ONG no deben ganar salarios, pero sí que ganan grandes honorarios, ¿verdad?, por manejar fondos de la cooperación a través de la sociedad civil. Pero también hay que analizar el rol de los empresarios en América Latina, que lamentablemente no son empresarios propiamente, son comerciantes, ¿verdad?, son rentistas, ¿verdad? Sigue siendo todavía la renta, las bienes y raíces, la mayor fuente de ingresos de muchos grandes empresarios. ¿Por qué? Porque no son creativos, porque no se atreven a romper el hielo y crear edificios de 100 pisos en América Latina, porque no rompen la hegemonía tradicional, ganadera, agrícola, rupestre.
que no es mala, pero que necesita una mayor competitividad en la región. Y por eso veo un estancamiento en América Latina. La corrupción es terrible. Bueno, hay un Así que elemento la culpa ahí. no es solamente de Estados Unidos. Ya es una cantidad de elementos que se reúnen porque tenemos que ver también la historia de nuestros países. Recordemos que nosotros fuimos conquistados por los españoles. Hace 220 años todavía no estamos conquistados por los españoles, pues hasta 1821 que finalmente nos liberaron. Aparentemente nos liberaron porque quedaron el feudalismo, los mismos sistemas que habían traído los españoles. Y por ejemplo, ahí hablamos de Honduras, los Celayas son descendientes de los mismos españoles, la misma gente que nos vinieran gobernando desde siempre. Entonces la sociedad todavía está en un sistema casi feudal, arcaico, feudal. No hemos logrado entender qué es la democracia. Y es aquí, hemos tenido esta conversación con antropólogos, que las sociedades de Latinoamérica, muy pocas, como la sociedad chilena, que la han entendido bastante bien, un poco la sociedad argentina, han logrado entender qué es la democracia. Y si vemos todavía en nuestras sociedades, existe ese sentimiento visceral hacia líderes mesiánicos, hacia caudillos. Tenemos, y por eso es que surgen personas como Mel Zelaya en Honduras, como de ese tipo de carácter, que son totalmente antidemocráticos. Y a ellos no les interesa la democracia. Lo que ellos quieren es conservar el poder para mantener el mismo sistema económico que les ha beneficiado históricamente por 200 años a su familia. Entonces, y la sociedad de Latinoamérica, voy a hablar de la sociedad hondureña totalmente, no ha logrado entender eso. Que estos líderes simplemente no respetan la democracia y no permiten que esta metodología, esta invención de la humanidad que ha generado mucho desarrollo en otros países del planeta se pueda instalar en nuestros países y que tengamos verdaderamente sistemas demócratas. Ariel, ya sí, lo vamos a ir terminando en unos 5 minutos, Ariel, ya ir terminando, concluyendo. Es lamentable, pero es la realidad. Mientras no cambiemos el disco, mientras no evolucionemos éticamente, mientras no haya una educación más persistente, más académica, no vamos a dejar los vicios atávicos de poder. No vamos a salir de la cultura de Pedraria Dávila, ¿verdad? De los españoles, de los gamonales, de los caudillos. Y entonces llegamos a un juego sistemático vicioso, de que todo se queda en el manejo de lo que se llama la bicicleta estacionaria, es decir, esa bicicleta que corre la llanta, la rueda, pero que no avanza. Entonces patinamos. Y en eso se nos va el sueño y se nos va la vida, ¿verdad? Ya estamos en el siglo XXI, ya estamos por llegar a la tercera década, y vemos que más bien ha habido un retroceso en América Latina y en Centroamérica. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos un caso como Argentina, que fue potencia mundial, principal exportador de carne en el mundo, ¿verdad? De productos naturales, etcétera. Y Argentina con el sistema caudillista, peronista, sigue todavía imperando. La gente sabe que el peronismo no es la solución, pero votan, porque la gente dice, tendremos una beca para mis hijos, tendremos trabajo, porque la burocracia es grande, pues, y no nos van a correr. Pues entonces, la lucha es bastante tenaz, es bastante feroz. En la medida en que avancemos hacia una ética de limpieza, comenzando por uno mismo, ¿verdad? Para llegar, para visualizar después el entorno de por qué se da a gran escala en el poder, vamos a empezar a construir una pequeña piedra en esta dura batalla hacia un mundo mejor. Pero de lo contrario es bien difícil. Tenemos el avance Ahora, si el comunismo fuera un sistema doctrinario sano, ¿verdad? Y dialéctico, está bien, pero además de que no funciona, está permeado por el narcotráfico. Y ese es un problema serio, eso es un problema serio porque el narcotráfico no deja nada bueno a las sociedades. Pues qué bueno que el narcotráfico lo hicieran y esos capitales lo usaran para desarrollar los países. Pero ¿qué nos ha dejado el narcotráfico en Latinoamérica? Una cantidad de personas drogadictas que ya no quieren trabajar porque un drogadicto ya no es útil realmente en la sociedad porque solo anda buscando su droga. Una cantidad de muertes, ríos de sangre, jóvenes de familias destruidas, una guerra entre estos carteles que se llevan de encuentro familias y entonces... Que no para. Y no para. Entonces yo diría, el narcotráfico... Por eso yo sí estoy de acuerdo con esa idea que algunos políticos traen en Latinoamérica de legalizar esta cosa. Y hay que dejar, porque la cuestión que no es legal es la razón que nos mata, y el que se quiera matar que se mate por su propia mano, porque al final, legal o no legal, el que es drogadicto va a consumir esa cosa. Legal o no legal. Y estos experimentos ya se han hecho como en Holanda, por ejemplo. Esa cosa es legal en Holanda, porque tú vas y puedes consumir toda la droga que quieras. Ahora, pero al lado de eso, se educa a la sociedad. ¿Y qué es lo que pasó en Holanda? El consumo se decreció.
Porque una sociedad con educación, con mejores criterios, con mejor razonamiento, toma mejores decisiones y sabe el individuo, si yo consumo droga, lo que voy a hacer es arruinar mi vida. Entonces, el ciudadano comienza a tomar mejores decisiones. Ariel, ya tus palabras finales para pasarnos a despedir, porque ya sí estamos pasado el tiempo, y discúlpeme ahí que se me fue la cámara, mi cámara es de batería, se va por cuando ya se gasta la batería. Por favor, Ariel, ya danos tus palabras finales. Recordar que a pesar de que el hombre es el verdugo del hombre, siempre habrá una mano, un puño en alto, ¿verdad? Sostenido, para poder reivindicar nuestro paso y enrumbarnos hacia una sociedad mejor, hacia una sociedad más abierta, más comunicativa, pero sobre todo, Giovanni, más justa. Ese es el otro problema también, ¿verdad? De que nuestras castas políticas, empresariales, sindicales, de sociedad civil, son arquetipos de los mismos vicios que venimos heredando siglo tras siglo. Entonces volvemos a la biblioteca, a la bicicleta estacionaria. No avanzamos y al contrario, continuamos en el pantano. Total. Ariel Montoya con ustedes esta noche compartiendo este tema y desarrollamos 3 temas básicamente. Primero, esta restricción que Estados Unidos ha impuesto a la sociedad, quiere imponer a través de este bill, el bill S686, que quiere limitar que TikTok sea una de las apps que utilicen los americanos. En segundo lugar, desarrollamos el tema en México, la muerte de estos 40 inmigrantes que fueron básicamente intoxicados por el CO2 en una cárcel aquí en México. Y finalmente, la influencia que está teniendo China y quiénes somos los responsables, porque aquí yo hablo de quiénes, porque no simplemente, usualmente los populistas siempre tratan de decir, los imperios, pero siendo honestos, todos tenemos parte de responsabilidad, y si no asumimos esta responsabilidad, los cambios no se van a generar. Ariel Montoya, gracias por tu tiempo con nosotros esta noche. A la orden. Y muchas gracias a todos ustedes, seguidores de Cosmopolitics. Nos estamos viendo el próximo jueves con una nueva programación. El próximo jueves venimos con un tema muy interesante. Esperamos tenerles con nosotros. Tengan muy buenas noches.